Cordial saludo para todos, mi nombre es Joan Sebastián Castellano Ramírez, soy aprendiz en el Tecnólogo Coordinación de Procesos Logísticos. A continuación voy a presentar la evidencia de la actividad, la comunicación como expresión humana. El tema que elegí para esta actividad es la guerra entre Israel y Palestina. ¿Por qué se ha venido desarrollando esta guerra? ¿Cuál de los dos bandos tiene la razón? Para poder resolver esas preguntas hay que remontarse a los tiempos antiguos, a los antecesores de estos dos pueblos, ir analizando cada detalle que se ha venido desarrollando entre estas dos naciones y por qué se ha desarrollado esta guerra. Desde tiempos antiguos, los antecesores de estas dos naciones han vivido en las tierras que viven actualmente, una tierra ubicada estratégicamente en el cruce de tres naciones. A lo largo del tiempo, esta área ha sido controlada por muchos poderes como Asiria, Babilonia, Egipto, el imperio de Alejandro Magno. A causa de esto, los pueblos de Judea e Israel decidieron dispersarse por todo el mundo. Este fenómeno se conoce como la diáspora judía. Después se desarrollaron más guerras, dando como consecuencia la expulsión de todo el pueblo judío de estas tierras. Y así los judíos que vivían en diversas partes de Europa sufrieron acoso, despojo, persecución, en una forma de discriminación llamada antisemitismo. Como reacción, en el siglo XIX surge en Europa el movimiento sionista liderado por Theodor Hess. Era un grupo judío que buscaba establecer una nación judía en el pueblo de Palestina, en las tierras de Palestina. Los sionistas apoyaron una gran migración llamada la Primera Lilla. Miles de ellos fueron a concentrarse en las tierras de Jerusalén y sus alrededores, estas que ya estaban habitadas por la población de origen árabe hace muchos siglos ya. En 1917 el gobierno británico prometió a los árabes ayudarlos a crear un estado unificado y ellos ayudaron en una revuelta que ayudó a quitar a Palestina del Imperio Otomano. Pero los británicos incumplieron su palabra, emitiendo así la Declaración de Balfour, la cual prometía ayudar a desarrollar un Estado judío. Todo eso sin preguntarles su opinión a la gente que ya vivía en Palestina. Años después, en 1922, la Liga de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el control sobre Palestina. Muchos de los judíos dispersos por el mundo iniciaron una migración hacia estas tierras. Desde entonces los palestinos comenzaron movimientos de resistencia civil ante esta ocupación de los judíos. Después de que inició la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos que los nazis con su proyecto de exterminar a los judíos, gitanos, homosexuales, el pueblo judío sufrió muchas muertes. Después de que terminó la guerra, los países ganadores se vieron en la necesidad de otorgarles tierras a la comunidad judía. Se había tenido en consideración varios lugares, pero por su origen y su historia se eligió Palestina. En 1948 se fundó el Estado de Israel, esto sin que los árabes estuvieran de acuerdo, porque el plan de los sionistas no era convivir con los palestinos, sino colonizar todo el territorio, dando así la expulsión masiva de más de 700.000 personas palestinas. A esto se le llamó como Nakba o catástrofe. Significó la desintegración de la comunidad palestina, la cual quedó dividida en dos regiones, la Franja de Gaza y Cisjordania. En 1967 estalló la Guerra de los 6 días entre Israel y la coalición árabe. Como resultado, Israel ocupó las tierras del Sinaí, la Franja de Gaza y Cisjordania. Luego se retiró del Sinaí, pero mantuvo el poder sobre los territorios palestinos. Las personas que viven bajo un régimen militar y sufren por el despojo de sus tierras, la represión, el control de sus vías de transporte y una oposición del pueblo de Palestina se gobierne a sí mismo, la situación era intolerante.
En 1987, un camión militar israelí arrolló a 4 trabajadores en un campo de refugiados palestinos. Esta fue la gota que derramó el vaso, estallando así un movimiento llamado la Primera Intifada. Los palestinos protestaron, reclamaban su derecho a la autodeterminación. Las autoridades israelíes respondieron con el ejército. A causa de esto surgió Hamas, una organización palestina de resistencia con un brazo armado calificado como terrorista. Por eso en 1993 empezaron las reuniones para lograr tratados de paz, así firmando el Acuerdo de Oslo. Era una paz duradera que se está desarrollando en el pueblo de Israel. Pero dentro de Israel hubo quienes no deseaban la paz, como el partido Likud y otras organizaciones de derecha. Para ellos la única solución era la supremacía de Israel contra el pueblo palestino. Entre ellos estaba el antiguo soldado Benjamin Netanyahu. Un día un nacionalista israelí que decía ser inspirado por Dios cometió un atentado contra Yitzhak Rabin, quien había hecho los acuerdos de paz con el pueblo de Palestina. Poco después, Netanyahu asumió el poder. Con el pretexto de brindar seguridad para los israelíes, hizo avanzar la ocupación de Cisjordania y saboteó los acuerdos de paz. Para él, los palestinos no tenían derecho a un Estado. Como reacción, en el 2000 surgió la Segunda Intifada, pero a las protestas civiles de los palestinos, el gobierno israelí respondió con armas de fuego. De cada bando se empezaron a atacar con misiles y así pasan unos años en una tensa y precaria estabilidad. Las acciones de un bando le sirven al otro para justificar su propia violencia. Desde el 2008 hasta septiembre de 2023 se reportan 308 muertes israelíes y 6.047 muertes de palestinos. Llegamos a octubre de 2023, donde Hamas lanza un ataque sin precedentes y causa 1.139 muertes, contando alrededor de 700 civiles y 36 niños. La represalia del Estado de Israel se sale de toda proporción. Hasta la fecha han matado a más de 30.000 palestinos, entre ellos más de 12.000 niños, y han cometido actos como destruir hospitales, bloquear el paso de ayuda humanitaria y atacar a personas refugiadas, incluyendo a miles de niños y niñas el pasado 29 de febrero. El ejército israelí abrió fuego sobre una multitud que esperaban ayuda humanitaria, matando así a más de 100 personas. Desde octubre hasta el 15 de abril del presente año han sido atacados unos 370.000 edificios residenciales en la Franja de Gaza, en los cuales 79.000 han sido destruidos completamente. Ya por último, una de las soluciones propuestas es la creación de 2 estados independientes, con plenos derechos, fronteras mutuamente reconocidas y autonomía, lo que requeriría el cese al fuego total, detener los asentamientos irregulares, frenar las actitudes agresivas de los grupos al poder de ambas naciones, incluyendo rechazar las ideas más supremacistas del ala más israelí y que abogan por borrar a Palestina, y las ideas más extremas del ala islámica que quisieran destruir el pueblo judío. Gracias por la atención.